Bienvenidos a la celebración del almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio correspondiente al mes de abril del año 2016, donde tendremos como orador invitado y huésped de honor al magistrado Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral. Y bienvenidos a este almuerzo, este último almuerzo en nuestro ciclo de actividades sobre las elecciones 2016. Hemos tenido el privilegio de ser anfitrión a los candidatos a la presidencia de los principales partidos políticos. También tuvimos una serie de encuentros con los candidatos al Senado y municipales en varias provincias. Es un gran honor para la Cámara Americana de Comercio auspiciar estas charlas y hacemos esto en la esperanza de contribuir con el proceso democrático en la República Dominicana. Y ya hemos oído de los candidatos. Ahora, con 18 días a las elecciones, es oportuno enfocar en la logística de las elecciones. Y para tratar de este tema estamos sumamente complacidos de tener con nosotros como orador y huésped de honor en el día de hoy al doctor Roberto Rosario Márquez, presidente de la Junta Central Electoral, quien será presentado más formalmente en adelante por nuestro presidente. Nuestro programa en el día de hoy es lo siguiente: primero la presentación de la mesa principal, seguido inmediato por el almuerzo, y después del almuerzo, señor Gustavo Tavares, presidente de la Cámara Americana de Comercio, va a presentar formalmente nuestro orador y huésped de honor. Luego tendremos la presentación del doctor Roberto Rosario Márquez, seguido por la sesión de preguntas. En apenas 2 semanas volveremos a las urnas para elegir a nuestras autoridades en la Presidencia de la República, el Congreso y las alcaldías para los próximos 4 años. Se trata de un proceso democrático que engloba la elección de más de 4.000 cargos, algo que no pasaba en unas mismas elecciones desde hace más de 2 décadas. AmCham-DR ha tenido por costumbre sumarse al proceso electoral a través de almuerzos como el que nos congrega en el día de hoy. En este 2016 ya hemos contado con la participación de los candidatos del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, y del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, conforme a lo que establecen las políticas de la Cámara para esos casos. Con la intervención de ambos, acontecida en el mes de marzo, buscamos edificar a nuestra comunidad de socios y relacionados con respecto a sus planes de gobierno en relación con el clima de negocios e inversión y el Estado de Derecho, prioridades fundamentales de nuestra Cámara. En esta ocasión nos acompaña la principal autoridad de la Junta Central Electoral, el organismo de Estado encargado de organizar las elecciones. Durante las últimas semanas, la intensidad del trabajo de la Junta la hemos percibido por el incremento de menciones sobre su trabajo en los medios de comunicación y redes sociales. Más allá de los debates que se han abierto, a todos nos conviene que las elecciones salgan bien. Y por bien nos referimos a que cada proceso se lleve a cabo con los parámetros de eficiencia, seguridad y transparencia necesarios para que ninguno de ellos sea cuestionado. Ello tanto desde el lado
de la fiabilidad de la tecnología involucrada, como y sobre todo del comportamiento de los sectores involucrados, directa o indirectamente, en las diferentes esferas de los comicios. En este sprint final que nos llevará a la meta del 15 de mayo, es importante que la campaña fluya con normalidad y que los ánimos no se alteren en exceso. Reiteramos el llamado que hiciéramos en los almuerzos de marzo para que todo transcurra pacíficamente y así, aunque suene a cliché, podamos celebrar una gran fiesta de la democracia en nuestro país y ser un ejemplo para el mundo. Con respecto a nuestro invitado en el día de hoy, Roberto Rosario es doctor en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuenta con maestrías en los ámbitos de la Administración Pública y Ciencias Políticas de las Universidades Complutense de Madrid y Católica de Santo Domingo, y en Seguridad Nacional y Defensa del Instituto de Altos Estudios del Ministerio de Defensa. Fundador en 1992 de su propio bufete de abogados, 4 años más tarde inicia el ejercicio de Derecho desde la Administración Pública, en la que ha desempeñado varias funciones. En la función electoral ejerció como miembro del Pleno de la Junta Central Electoral en el periodo 2003-2006 y presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral en el periodo 2006-2010, antes de asumir su actual cargo en dicho año. Dicha carrera lo ha llevado a ocupar cargos internacionales como el presidente de la Unión Interamericana de Organismos Electorales entre 2012 y 2014. También fue vicepresidente de la Asociación Mundial de Órganos Electorales en el periodo 2013-2015 y ahora ocupa la presidencia de dicha organización para el periodo 2015-2017. Gracias, magistrado, por haber aceptado nuestra invitación y éxito en las gestiones para que tengamos unas elecciones ejemplares. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en el día de hoy. Muy buenas tardes. Señor Gustavo Tavares, presidente de la Cámara Dominico-Americana de Comercio, que nos invita. Excelentísimo señor embajador Jean W. Brayton, demás miembros directivos del órgano anfitrión de este evento que comparten con nosotros la mesa de honor. Gracias del alma por permitirnos estar presente en este auditorio. Distinguidos señores miembros que asisten a esta conferencia, personalidades invitadas, distinguidos miembros de los medios de comunicación que nos acompañan. Señores y señores, en mi condición de presidente de la Junta Central Electoral, he sido invitado a este escenario tan distinguido, lo cual agradezco, para presentar algunas reflexiones sobre las elecciones, la magnitud del actual desafío, sus novedades, así como la relación que éstas guardan con la economía y cómo sirven para renovar el sistema democrático. Muy acertadamente, Ortega y Gasset dijo que la salud de la democracia, cualesquiera que sea su tipo y grado, depende de un mísero detalle técnico, el procedimiento electoral. Si asumimos la certeza de este postulado, el objeto de este encuentro, que es conversar sobre este tema, es de extrema importancia y trascendencia para el presente y futuro de la nación. Consona con este criterio, nuestra Constitución define como uno de los derechos de primera generación el de elegir y ser elegido, el de ejercer uno de los atributos de ciudadanía en cuanto a participar en la definición de políticas públicas a través de los mecanismos establecidos por la norma y mediante elección directa escoger a quienes están llamados a desempeñar los cargos públicos. Precisamente para cumplir con estas prerrogativas están convocadas las asambleas electorales que funcionarán en los colegios que a este efecto se abrirán el tercer domingo de mayo, que para esta ocasión
es día 15, tal como prevé el artículo 202 de la Constitución de la República. Desde el 1966 hemos tenido elecciones continuas e ininterrumpidas, con la excepción de las del año 1996, que implicó la interrupción de un periodo constitucional, pero que ocurrió dentro de un marco legal. Más aún, tenemos el mérito como nación de haber iniciado en el 1978 la tercera ola democrática en las Américas, seguido por Costa Rica en ese mismo año, la más larga y extensa, solo salpicada por casos excepcionales que, aunque han implicado interrupciones de mandatos constitucionales, sus propiciadores se han ocupado de revestirlos de legalidad. En estas elecciones, como en otras, los ciudadanos convocados tienen una muy extendida creencia de que el derecho a elegir no tiene ningún costo. Lo consideran por su significado para la democracia, por su fuerza y peso, como un deber ciudadano y, por lo tanto, creen que deben acceder a este derecho de forma gratuita. El ciudadano que comparece libremente a un aula, recibe una o varias boletas, marca un partido o un candidato de su predilección, no percibe que el derecho que está ejerciendo lleva consigo costos ocultos. Supone que no debe pagar por recibir la boleta, el marcador, ni para que un miembro de colegio haga que su voto cuente y llegue a su destino. Para esta persona, todo su accionar es totalmente libre de costo. Posiblemente, si le dijeran que tiene un costo, una parte importante de la población no concurriría a ejercer ese derecho. Sin embargo, la verdad es que el ejercicio de este derecho sí tiene un costo, ya que el costo de todos esos materiales, equipo y personal involucrado se sostiene con impuestos. Por tanto, se trata de la protección de un derecho esencial, fundamental, pero a su vez también del uso racional de recursos públicos para garantizar el ejercicio de esos derechos personales y universales. Con mucha razón, Stephen Hall y Cass Sunstein afirman: los derechos en sentido legal tienen dientes, por lo tanto, son cualquier cosa menos inofensivos e inocentes. Para ellos, este costo no significa que ese es el valor de ese derecho, ya que son dos conceptos distintos, costo y valor. Por tanto, como primera reflexión, aceptemos que el concepto gratuidad en el ejercicio de este y de todos los derechos fundamentales es una ficción. En ese sentido, para este año, la Junta Central Electoral tiene previsto una inversión vinculada directamente al proceso ascendente a 3.492.756.932 pesos. De estos 2.213.481.343 pesos serán invertidos en gastos que inciden en el consumo por estar destinados a salarios y a servicios que demandan aumento de mano de obra y elevan los ingresos de pequeños empresarios y de trabajadores independientes. Esta inversión es utilizada en los preparativos para la elección de 4.106 cargos públicos que abarcan los niveles presidencial, congresual y municipal. Están compitiendo por estos 4.106 cargos 24.296 ciudadanos y ciudadanas, aspirando a que 6.765.000 electores los asuman como su candidato. Estas personas hábiles habrán de concurrir a 16.067 colegios instalados a su vez en 4.381 recintos. Visto así la magnitud del evento, queremos entonces hacer la siguiente reflexión. ¿Existe influencia recíproca entre la economía de un país y las elecciones? Algunos economistas han tratado el tema, regularmente exponiendo macroteorías donde se vinculan los resultados electorales con coyunturas económicas que pueden favorecer o no a individuos o grupos que ostentan el gobierno. El premio Nobel de Economía, James Buchanan,
desarrolló junto a Robert Tollinson lo que entre los economistas y politólogos se conoce como la Public Choice Theory, cuya traducción al español es la teoría de la elección pública. En esta se establece un vínculo entre la economía y la política a través del Estado. Rodrigo Taborda Ríos resume la teoría de la elección pública en las preguntas siguientes. ¿Qué determina cuánto y en qué gasta el Estado? Y en las decisiones tomadas de gasto, ¿cómo están representados los ciudadanos? De acuerdo a esta, los votantes al sufragar intentan maximizar su beneficio, lo cual se refleja positiva o negativamente en la forma en que el Estado invierta los recursos. Veamos en la práctica a dónde nos conducen estos postulados con ejemplos de fácil observación. Después de 3 periodos de gobierno republicano, el candidato demócrata Bill Clinton en 1992 derrotó a George W. Bush, padre, quien aspiraba a reelegirse en una situación de dificultades económicas cuya manifestación más palpable en la población votante fue la alta tasa de desempleo. La frase de James Calvin, asesor del candidato demócrata, es la economía estúpido, que sirvió como emblema de campaña al candidato triunfador, lo dice todo respecto a este vínculo. Desde luego, Bill Clinton logró reelegirse debido en gran medida a la excelente situación económica vinculado al dot-com, término inglés utilizado para designar la burbuja creada por la inversión en el desarrollo de la tecnología digital que empujó las acciones a niveles elevados en la bolsa de valores. En España, en medio de una gran crisis económica, el Partido Socialista Obrero Español en el 2011 perdió las elecciones frente al Partido Popular que postuló a Mariano Rajoy. Rajoy intentó reelegirse en las elecciones del 20 de diciembre del 2015 con resultados congresuales que han creado una situación preocupante, pues las fuerzas políticas no han podido consensuar la formación de un gobierno debido a que se trata de un sistema político parlamentario y de elección directa, una combinación de monarquía con parlamentarismo. En este sistema sería imposible sin el acuerdo entre las corrientes predominantes en el Congreso. Precisamente ayer, el rey Felipe VI, al concluir la tercera ronda de conversaciones con mira a la formación de un gobierno de consenso, anunció la posibilidad de convocar nuevas elecciones, cuya fecha prevista es el 26 de junio próximo. En Brasil, luego de unas elecciones reñidas el 26 de octubre del 14, Dilma Rousseff, candidata del Partido de los Trabajadores y un grupo de aliados, ganó con 50.99% de los votos frente al 49.01% de su contrincante Aécio Neves. El ejemplo de Brasil puede ser ilustrativo respecto a la influencia que puede tener la economía en la política. Por el empuje de la economía en los gobiernos de Lula y su propia reelección por los mismos efectos de los 2 gobiernos de Lula. Recordemos que uno de los factores considerados determinantes para que Bill Clinton saliera triunfante de un juicio político fue el alto nivel de popularidad vinculado a las condiciones económicas favorables. Hoy, el mundo tiene sus ojos en Brasil, donde la presidenta enfrenta un juicio legislativo para su destitución en medio de un bajo nivel de aceptación popular, lo cual coincide con un desmejoramiento de las condiciones de vida de la población, agravada después de la celebración del Mundial de Fútbol pasado. Con estos ejemplos, hemos querido plantear una realidad de incidencia de la economía en las elecciones. En Estados Unidos, por ejemplo, los republicanos se caracterizan por propiciar políticas de Estado en la que los que ganen más paguen menos impuestos, mientras que los demócratas propician mayores impuestos a las ganancias netas. Esto, sin duda, define la orientación macro de esas corporaciones políticas. Estas diferencias también se reflejan en la orientación del gasto público. Los demócratas se identifican con planes sociales y la mayor socialización de los recursos. Los republicanos, en cambio, recortan los gastos sociales y propugnan por más centralización económica. De ahí el radicalismo de estos últimos contra la reforma de salud Obamacare y su oposición militante a los planes de welfare, asistencia temporal para familias necesitadas. En las elecciones dominicanas, los grupos políticos representan sectores económicos heterogéneos. Sus concesiones sobre cómo invertir los recursos del Estado son poco difundidas y escasamente digeridas por los votantes.
Es difícil que el dominicano promedio, a la hora de inclinar sus simpatías electorales, piense en cómo la elección de un candidato u otro inclinará la política económica hacia un determinado sector. Con estas palabras, no negamos la influencia de la economía en las alternativas electorales. Lo que afirmamos es la falta de conciencia en nuestro país sobre el particular. Es evidente que el fin de la Guerra Fría, la falta de una ideología predominante, ha traído como consecuencia que en los programas y ejecutorias de políticas públicas de los principales partidos no existan diferencias sustanciales, más bien matices que no permiten al elector tener una diferenciación clara del destino de inversión de los recursos públicos por parte de quienes resulten ganadores. Esto se incrementó, sobre todo, a partir de la muerte de los tres grandes líderes de los tres grandes partidos. Hasta ahora, en estas reflexiones nos hemos referido al tema en el marco de la política económica de los estados, de la estrategia económica de los grupos políticos y de las respuestas coyunturales de los electores. Pero hay algo específico inherente al periodo electoral que causa interrogante en algunos grupos. El cuestionamiento recae sobre la influencia inmediata de las elecciones en la economía. ¿Qué puede pasar en el desenvolvimiento económico como consecuencia de un proceso electoral? A nuestro entender, la influencia en la dinámica económica está condicionada por el nivel de confiabilidad de la institucionalidad democrática, incluyendo los principales actores políticos, y de manera especial de las instituciones que tienen a su cargo la función electoral. En contra de estas tesis podría argumentarse que en las naciones desarrolladas suele existir variación en los porcentajes de las bolsas de valores, lo cual es cierto, pero casi siempre en proporciones no significativas y regularmente pasajeras. En coyuntura de crisis, las elecciones son partes del nerviosismo que parece ser transmitido a las monedas por los actores humanos. Veamos, según el Banco Mundial, desde 1992 hasta el 2014, el PIB real de la República Dominicana creció a una tasa promedio de 5.6. En todo este periodo tuvimos estos procesos. En el 94 fueron celebradas una de las elecciones más cuestionadas, polémicas e influyentes en el devenir político de la nación. Recordemos cómo la crisis postelectoral indujo a una modificación de la Carta Magna, a la reducción del periodo gubernamental y a la prohibición de la reelección presidencial. En ese año, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 2.3, mostrando un descenso drástico en relación con 1992 de 10.5 y 1993 de 7.2. En el 90, donde también las elecciones fueron cuestionadas, el Producto Interno Bruto fue de menos 5.5. Sin embargo, recordemos que previo a estas elecciones teníamos una crisis grave en la economía con escasez de productos y grandes filas. En 1991 se comenzó a recuperar alcanzando un crecimiento del 0.9. En el 95 la economía continuó su proceso de recuperación con un 5.5% de crecimiento y para el 96, año de elecciones presidenciales, llegó al 7.1. Quienes compartimos este auditorio podemos recordar que entre los acuerdos para superar la crisis postelectoral de 1994, las fuerzas políticas acordaron la formación de una Junta Central Electoral que estuviera integrada por personas confiables ante los ojos de los contendientes por la primera magistratura y de la ciudadanía. Esta Junta estuvo presidida por el reconocido jurista César Augusto Estrellas Adalá. A partir de esta fecha, ningún proceso electoral dominicano puede ser asociado a crisis económica, pese a que en varios de estos hubo sobresaltos e imperfecciones. Se realizaron elecciones municipales y congresuales en el 98, 2002, 2006 y 2010, donde hubo crecimiento del PIB de 7.3, 4.1, 10.7 y 7.3 respectivamente, superiores todo al 5.6 promedio del PIB real. Después del 96 tuvimos elecciones presidenciales en los años 2000, 2004, 2008 y 2012. Aunque solo en el 2000 se registró un crecimiento por encima del promedio de 7.8. Los analistas coinciden atribuir estas causas al bajo índice de crecimiento registrado en los años electorales, destacándose la crisis bancaria local y la crisis financiera mundial, sobre todo en los Estados Unidos. En el 2004, el crecimiento del PIB fue 2% superior al del año anterior.
En este año, siendo electoral, la economía dominicana reinició el crecimiento que se vio afectado por la crisis bancaria del 2003. El análisis de estas informaciones oficiales sobre la economía y el crecimiento de los años electorales nos lleva a las siguientes reflexiones. Diversos estudios empíricos han confirmado la importancia de las instituciones sobre el crecimiento económico. Esas investigaciones han demostrado que existe una estrecha relación entre la calidad de las instituciones y el crecimiento de largo plazo. Los estudios sobre la materia, incluyendo los aportes de los autores del famoso libro ¿Por qué fracasan los países?, establecen una relación directa en la calidad de las instituciones y el ingreso promedio de la población. E incluso plantean que en los países con instituciones sólidas, de calidad incuestionada, esta condición de fortaleza institucional influye en la disminución de los porcentajes de personas que viven por debajo de la línea de pobreza. Debe reconocerse que la relación entre instituciones y crecimiento de ingresos es doble direccional. Una economía que se expande y en la cual se mejora el nivel de educación de la población es capaz de modernizar sus instituciones, creando un círculo virtuoso a favor del desarrollo económico y social. En ese contexto, cabe destacar que los países más avanzados son los que han logrado fortalecer sus instituciones y convertido estas en verdaderos instrumentos para alcanzar un crecimiento sostenido del ingreso de la población. La actual gestión de la Junta Central Electoral se ha ocupado de transformar la misma en una institución de servicio público, con capacidad de gerenciar las funciones puestas a su cargo, con eficiencia y transparencia. Ha modernizado la administración del registro civil e igualmente la cédula de identidad y el registro electoral. Se ha convertido en un socio confiable de todo el sistema financiero y comercial, siendo el soporte fundamental en la confirmación de la identidad de sus usuarios. Interviene activamente en programas de cooperación con organismos de seguridad del Estado, en la lucha contra el crimen organizado y en la identificación de los imputados. Es reconocida su entrega en la ejecución de las políticas públicas definidas por el Estado a través del Tribunal Constitucional, de los poderes legislativo y ejecutivo, en la ejecución del Plan Nacional de Regularización y en el control de población extranjera en condición irregular. Además de ejecutar la Ley 169/14, garantizando los derechos al nombre y a la identidad a todas las personas que inscritas en el registro civil en el periodo tocado por esa ley, sin importar la condición migratoria de sus padres, en virtud de la misma adquirieron la nacionalidad dominicana. Como órgano del Estado, ha administrado los procesos electorales con mucha eficiencia, garantizando los derechos de ciudadanía expresados en las urnas, haciendo posible que la voluntad de distribución política de las cuotas de poder manifiestas con el voto se haga realidad y de esta manera facilita que las políticas públicas que se adopten sean el resultado de la voluntad mayoritaria de la población. Lamentablemente, la captura de las instituciones electorales por grupos de presión puede provocar inestabilidad política. Este tipo de captura permite a grupos específicos mantener un poder político totalmente divorciado con la voluntad popular. Esto desemboca en políticas públicas que no favorecerían a la grande mayoría, lo cual deterioraría el bienestar de la gente. Las crisis económicas es un cambio que conduce rápidamente a la inestabilidad política, lo cual atenta contra la sostenibilidad de la democracia. Esa realidad nos lleva a defender la independencia de la Junta Central Electoral de toda intromisión. Es nuestro mandato evitar influencias que puedan impactar negativamente sobre el trabajo de la Junta y distorsionar la voluntad popular. Es obvio que la actuación autónoma y con independencia del órgano electoral y su vinculación evidente con las políticas públicas de desarrollo tienden a evitar un deterioro en la vida económica y política de la nación. Esta obligación de la Junta trasciende lo individual, ya que la expresión individual de cada ciudadano es a su vez sumado la expresión colectiva del país. Por esta razón, estamos obligados a garantizar que cada voto cuente y llegue a su destino, y de esta manera evitar la inestabilidad y la volatilidad política que produce incertidumbre, desaceleración en la economía y disminución en la inversión productiva, con todas sus secuelas negativas hacia la población. Ahora bien, reflexionamos. ¿El proceso electoral restringe la economía, la dinamiza o le es indiferente? Como ya hemos visto, la tesis de que el proceso electoral produce una restricción en la economía no es cierta.
La organización de las elecciones tiene una relación con la industria nacional y con la importación de materiales y equipos que son utilizados tanto para la jornada del día de las votaciones como en la fase de preparación y montaje de las elecciones. Actividades que se llevan a cabo con anterioridad cuando analizamos los componentes, ya sean equipos, materiales o servicios necesarios en la organización de este certamen. Nos damos cuenta de la diversidad con la siguiente muestra. La importación de equipos de tecnología, los cuales son utilizados desde la tradicional computadora hasta servidores de gran capacidad, procesadores, equipos de comunicaciones, producción local de maletas y bultos, la industria gráfica, afiches, folletos, cuadernillos, volantes, boletas, carpetas, etc. Además, la contratación de servicios de telecomunicaciones, servicios de transporte, importación de material gastable para el uso de los colegios electorales, lapicero, papel, carbón, etcétera, y un gran gasto en publicidad y medios de comunicación, además de la inversión y gasto en la industria cartonera y el sector hotelero. Esto sin referir el impacto en todo este periodo de este gasto en la economía informal, en los comestibles, mano de obra y otros insumos, materiales y recursos que hacen posible las elecciones generales. A este tema es necesario agregar que el sistema electoral está diseñado de tal manera que no tenemos piso ni techo para la financiación de la política. Tampoco tenemos piso, franja ni techo para la propaganda y publicidad política. Los ingresos y gastos por estos conceptos son enormes. Ustedes, más que nosotros, lo saben y lo padecen. En el caso dominicano, a diferencia de sociedades más desarrolladas, el proselitismo y la búsqueda de adherentes descansa excesivamente en el músculo político. Un mitin de cierre de campaña a un partido tradicional le significaría más de 200 millones de pesos en un día. Las marchas y caravanas generan un gasto descomunal, tanto de la institución política como de cada uno de los militantes de esos partidos. Las fórmulas presidenciales que se creen con mayores posibilidades generalmente gastan entre 1.000 millones y 1.500 millones de pesos. El impacto de este activismo político es indiscutible en el dinamismo de la economía, en cada uno de los renglones anteriormente indicados y sobre todo en la economía informal, en los dueños de comedores, de colmadones, vendedores ambulantes y todo tipo de actividad que se desarrolla en los recorridos en el territorio nacional, produciendo un derrame que permite que llegue algo a los sectores de menos ingresos. Obviamente no estamos haciendo una apología sobre el tema, solo hemos querido usar en su contexto lo que significan las elecciones para la economía. Lo expuesto anteriormente me permite presentarle la última y la que considero más importante de mis reflexiones en este día. Estamos inmersos en un acontecimiento extraordinario por su amplitud. Se eligen todas las magistraturas por primera vez en 2 décadas. Hay un nuevo padrón de 6.765.000 electores, el cual fue confeccionado y realizado en base a la nueva cedulación. Y con la incorporación de medidas de identificación biométrica de última generación, lo que nos permite utilizar un sistema automatizado para determinar con certeza la identidad de cada elector. Además, amparado en el artículo 6 de la Ley Electoral 275/97, estamos introduciendo un nuevo sistema de escrutinio electrónico que disminuirá los tiempos del conteo, eliminará la distorsión en el voto preferencial y la queja de supuestas o reales compras de delegados. En fin, aportará transparencia, eficiencia, certeza y seguridad en el proceso. En los últimos 50 años, junto con los avatares políticos y electorales, hemos dejado de ser una sociedad rural para convertirnos en una sociedad urbanizada y moderna. Los motores de nuestra economía son el turismo, las comunicaciones, la finanza, los servicios. En general, últimamente incluso nuestra economía está impactada por la minería. En la producción agrícola tenemos un buen sostén y el sector privado se diversifica. Existe un gran número de medianas y pequeñas empresas, así como importantes corporaciones industriales, financieras y agropecuarias. Estas elecciones, con sus complejidades e innovaciones, se desarrollan en un contexto alejado de la crisis política. Esto es algo importante,
ya que debe llevarnos a tratar de que el sector político de nuestro sistema democrático siga los pasos del sector privado en la economía, que se modernice. Sería patológico que nos conformemos con lo que tenemos, que solo pensemos en reformas políticas desde la crisis y no desde la karma de instituciones que, si bien es cierto, están sustentadas en sólidas bases democráticas, exigen una lectura crítica de sus propios desempeños. Es un tiempo único para una revisión profunda de nuestras legislaciones electoral y la de partidos políticos, para que esta sea una decisión meditada y no apresurada. Así como la sociedad transformó una parte importante de su matriz económica, también debe transformar todo lo que es su estructura política para aportar mayor equidad, seguridad, igualdad y con ello una economía de mercado con profunda vocación humanista. La crítica al sector empresarial es no haber entendido que las reformas políticas no son tarea exclusiva de los políticos. No se le puede dejar solo a ellos, sino que debe ser de interés de toda la sociedad. Esto tiene que ver con el concepto de integridad electoral, que no es más que el fruto del trabajo mancomunado de la sociedad, de sus instituciones representativas, el empresariado, los trabajadores, los partidos políticos y las instancias del Estado involucradas en el quehacer cotidiano de la política. La integridad electoral es una responsabilidad de todos y de todas. La elección es un acto colectivo. Las deficiencias e insuficiencias del sistema por el cual se eligen las dignidades nos afecta a todos y, por tanto, nos compete a todos participar en las soluciones de estas debilidades. Se trata de la esencia misma del sistema representativo. La integridad se sustenta en el funcionamiento de procedimientos, leyes y reglamentos justos, transparentes y garantistas de los derechos de los ciudadanos y de los partidos. Un proceso electoral íntegro requiere de la ausencia de distorsiones ilegítimas en todas sus fases. Es la clave para unos resultados confiables. Es un ideal, es el nuevo paradigma de estos tiempos. Mi llamado, finalmente, es requerir de ustedes aprovechar la oportunidad de la conformación de un nuevo Congreso el 16 de agosto próximo para lograr una reforma virtuosa que nazca no fruto de la coyuntura, sino de la convicción de todos de que somos corresponsables de pensar, diseñar y reformar nuestro sistema electoral para realizar unas elecciones íntegras. La estabilidad económica y política que hemos alcanzado nos exige dar ese paso. Nuestra historia de sacrificio y desencuentros, del heroísmo de quienes construyeron la nacionalidad y la defendieron cada vez que fue amenazada, nuestra libertad y soberanía, que son partes intrínsecas de nuestra identidad, nos obliga. La historia nos convoca y juntos todos debemos acudir a su encuentro. La reforma, insisto, es un acto colectivo. Muchas gracias. Bueno, muy interesante el discurso del doctor Rosario. Si hay preguntas, por favor, llenar los formularios. Tenemos unos aquí. Y se puede hablar un poquito de qué hay diferente este año que en años electorales anteriores con los cambios en la Constitución y este tema de cómo esto afecta la complejidad y qué pueden esperar a los votantes cuando llegan a las urnas. Gracias. En primer lugar, todos sabemos que en el año 2010 se produjo una reforma integral de la Constitución. Esa reforma integral produjo una separación de la función electoral en dos órganos, el Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral. El Tribunal Superior Electoral tiene bajo su responsabilidad la parte contenciosa y juzgar los diferendos que pudieran surgir
interpartidario y extrapartidario. Además, tiene la capacidad y la posibilidad de pronunciar la nulidad o no de un proceso electoral. De entrada, ya ahí tenemos 3 órganos del proceso electoral y de la función electoral que son constitucionalmente diseñados: el tribunal, la Junta y las juntas electorales de cada municipio, que son los 3 órganos establecidos en la Constitución. Este proceso tiene, como dijimos, por su magnitud, la diferencia de que trata de producir un encuentro de los niveles de elección en un mismo año. Primero, recuerden que nosotros somos muy dados a introducir cambios y esos cambios a cambiarlo a su vez en poco tiempo sin dejar que se desarrollen. Estábamos abogando por elecciones separadas que se hicieron en el 98, 2002, 2006 y 2010. Pero ocurre que surgió el clamor de que se estaba afectando la economía y que por esa razón había que volver a unificar las elecciones en un solo año. Como consecuencia de eso, en la modificación del 10, se acordó iniciar un proceso de unificar la elección directa y las elecciones indirectas de los órganos constitucionales. Y se estableció un transitorio en la Constitución que establece que todos los órganos constitucionales electos hasta ese momento de manera indirecta iban a estar vigentes hasta el 16 de agosto del 2016. Le dieron una extensión en vez de 4 años, de 6 años hasta el 2016. Y en relación a los órganos electivos se le dio también una vigencia de 6 años. Y se estableció que por única vez, es decir, 2 décadas después, vamos a tener elección en un mismo día de todas las dignidades. Cuando hablamos de la elección de 4.106 cargos, estamos hablando de un presidente y un vicepresidente, de 32 senadores representantes de las 31 provincias y el Distrito Nacional, de 178 diputados territoriales, de 5 diputados por acumulación de votos, de 7 diputados que representan la diáspora, de 20 representantes al Palacén con su 20 suplentes, de 158 alcaldes y 158 alcaldes y vicealcaldes, de 234 directores de distritos y subdirectores de distrito, más los vocales y regidores correspondientes. En total estamos hablando de 4.106 cargos. Esta elección se hace en este día, que es el 15, y que ahora, antes teníamos un día fijo que era el 16, ahora tenemos el tercer domingo del mes de mayo, que casualmente coincide que es 15 de mayo. Eso significa que en esa elección van a concurrir estas 3 boletas. Vamos a tener 4 boletas, pero en el territorio nacional van a ser solo 3. Son 4 porque tendremos la presidencial, la congresual en el territorio nacional y la municipal. La congresual para la diáspora es diferente a la de aquí porque en la elección de los 7 diputados del exterior no se coloca la elección del senador porque no votan por un senador en el exterior, sino que solo votan por los 7 candidatos, por los 7 diputados de la diáspora. Eso se debe a que se están eligiendo fuera del territorio y por tanto no tendrían una territorialidad los senadores específicos electos. Esas elecciones se harán, insisto, en esta misma ocasión y para eso pues ya hemos andado bastante. El ciudadano no va a ver grandes cambios. Para el ciudadano la situación va a ser un poco parecida a la del 2010. La diferencia es que en el 2010 tuvieron 2 boletas y ahora tendrán 3 boletas. En el 2010 tuvieron la municipal y la congresual, ahora tendrán la municipal, la congresual y la presidencial. Cuando asistan a un aula van a recibir las 3 boletas y un marcador, e igual que lo hicieron en el 2010, van a marcar y ellos van a doblar su boleta, como lo hicieron en el 2010, y lo van a echar en cada una de las urnas, la municipal, la congresual y la presidencial. Los cambios inician ahí. Para hacer más transparente ese proceso y amparado en el artículo 6, que da potestad a la Junta Central Electoral para rodear el sufragio de mayores garantías y transparencia, introdujimos variación en la parte que tiene que ver con el proceso de identificación del ciudadano concurrente. Antes la persona tenía que poner un dedo y entintárselo, eliminamos la tinta. Antes, mucho antes de eso, recuerdo, el monseñor Agripino nos lo explicó en estos días,
Antes teníamos que rasparnos con una Gillette el brazo para garantizar que la gente no votara 2 veces. Él hacía la anécdota que hubo 2 empresarios que tuvieron que recorrer el país entero buscando Gillette y dejaron los colmados sin Gillette para que esas Gillette fueran depositadas en cada una de los colegios o mesas electorales. En este caso eliminamos la tinta y lo que vamos a hacer es que el ciudadano se va a identificar con su firma digital. Es decir, el ciudadano va a concurrir, va a colocar su huella en un equipo que tiene almacenada toda la información biométrica de ese ciudadano. Si usted vota en el colegio número 10 del Distrito Nacional, usted va a ir al colegio número 10 y si ese colegio tiene 500 o 600 electores, ahí va a estar la información de esos 500 o 600 electores. Cuando usted ponga su cédula, la cédula tiene un mecanismo de almacenamiento que se llama código QR. Usted coloca el código QR en esa máquina, la máquina lee el código QR y trae la información de usted en pantalla. Todos los miembros del colegio y los delegados de los partidos van a observar que la persona que está frente a él es la misma que está apareciendo en la pantalla del equipo. Pero en adición a eso usted tiene que poner su huella y el equipo entonces va a verificar que la huella que tiene almacenada es la huella de la persona que está en su frente. De esa manera nadie podrá votar por otro, a menos, el embajador me dijo un día que eso ya se podía, a menos que se hagan una cirugía, ¿verdad? Y se pongan huellas dactilares diferentes. Pero no creo que nadie haga una inversión tan grande para un voto, sería demasiado dinero. O alguien que ya un poco macabro que diría que, ¿verdad?, le podrían contar uno de los dedos a la persona para llevarlo, y nada de eso va a ocurrir. Desde ese punto de vista, estamos logrando la fiabilidad en el registro o listado de concurrentes. La otra innovación tiene que ver con el escaneo del resultado electoral, que no es nuevo. El escaneo del resultado electoral se introdujo en el año 2008 y se introdujo pese a la oposición. Ustedes ven hoy la oposición de los partidos. En el 2008 se opusieron. La oposición llegó a tal extremo que cuando Nuria estaba pasando las actas por la televisión, fueron a la Junta del Distrito, donde quiera que habían pantallas gigantes, y la tumbaron. No se lo estoy diciendo para que imaginen, ¿no? Agarraron y tumbaron las pantallas porque decían que no se podían ver esas relaciones de votación, porque eso tenían ellos que verlo primero. Al final terminó el proceso y después del 2008 no hay un partido que haga un evento sin que le facilitemos esos escáneres que se usaron en el 2008. ¿Qué tiene de nuevo este escáner que no tiene el anterior? Que este escáner, aparte de escanear la relación de votación, le va a tirar una fotografía a cada boleta electoral. Cuando el proceso termine a las 6 de la tarde, porque un equipo y otro no están vinculados, cuando termine el proceso a las 6 de la tarde, el ciudadano se va y quedan nada más los miembros de los colegios, los representantes de los partidos y los observadores nacionales e internacionales que tuvieran interés. Y se procede a coger en grupos de 25 y 30 y se coloca en el equipo. El equipo, antes de colocarlo, los miembros del colegio numeran cada boleta, del 1 hasta el 500 o del 1 hasta el 600. Para que cuando entren al equipo a escanear, el equipo le va a tirar una fotografía en la parte de adelante y detrás de la boleta. El equipo, todo el voto que esté seguro que le corresponde a un partido lo va a asignar. Cuando el equipo tenga una duda sobre el voto, no lo asigna, sino que dice, este voto yo no estoy seguro que corresponde a ese partido, y hace así y lo pone en pantalla y le dice a los miembros del colegio, decidan ustedes si este voto es válido o es nulo y a qué partido corresponde. Y entonces los miembros del colegio autorizan al equipo a asignarlo en un partido si es válido o a anularlo si es nulo. Y así se hace hasta que termina todo el proceso de conteo o de escrutinio electrónico. Concluida esa fase, el equipo entonces transmite toda la información de toda la relación de votación, porque el equipo también imprime un acta. Y esa acta contiene las estadísticas generales de cuántos concurrieron, cuántos votos válidos, cuántos votos nulos y cuántos votos tiene cada partido.
y entonces esa acta se imprime, se le da una copia igual a cada delegado de los partidos, se manda una copia en la valija que va a la Junta, y además de eso se coloca en la puerta de cada colegio electoral como manda la ley. Y de ese mismo lugar, de ese mismo colegio, eso es transmitido a un equipo central de la Junta Central Electoral, que a su vez lo distribuye al equipo de cómputo de la Junta, a los centros de cómputo de los partidos si quisieran recibirlo, a los centros de cómputo de los medios de comunicación que quisieran recibirlo, en fin, a todo el que le interese tener la información de primera mano. El concepto es el siguiente: la Junta no quiere tener discrecionalidad en la administración y uso de la información, porque la discrecionalidad en el uso es lo que conduce a la especulación. Nosotros preferimos que en el mismo momento que llega a nuestro centro de cómputo la información del resultado de una mesa, le llegue a todos los medios de comunicación y en consecuencia a toda la población. Si ocurrió algo mal, que sabemos no ocurrirá, pues todos lo conocemos y todos seríamos parte de la información y de la solución. Y si ocurrió algo bien, todos lo celebraremos como va a ocurrir, porque toda la experimentación que se ha hecho hasta ahora ha demostrado que el equipo no tiene fallas técnicas en la parte que tiene que ver con el conteo. Hemos tenido dificultades, y hablaba con Oscar Peña cuando me visitaba y con el presidente de Oran, a veces en la conectividad del equipo con la proveedora o conectividad de la proveedora en un edificio. No siempre en una escuela la señal llega igual en todas las aulas. A veces en una aula llega, en otra no llega, y viceversa. A veces en la misma casa no siempre llega la señal igual. Y estamos en esa fase, en la capacitación del personal. Por ejemplo, en las pruebas tuvimos problemas de personal que no estaba suficientemente calificado, o tuvimos dificultad en que no llevaron una regleta o no llevaron una extensión. Esas son las únicas manifestaciones de deficiencia que han señalado los partidos. Al día de hoy no se ha podido demostrar que haya contado mal una sola vez y ha sido sometido a todas las pruebas. Y para colmo, a partir de este mes, en cada junta electoral vamos a tener un equipo funcionando para que el que quiera vaya y lo pruebe y vea si funciona o no, y pueda darse cuenta que la tecnología es una tecnología segura, que además de eso puede dar resultados en un tiempo relativamente corto. Si el procedimiento se mantiene como tenemos previsto, lo que hemos pensado es que el 15, antes de que termine el 15, el día tiene 24 horas, conoceremos los nombres de los 4.106 cargos en disputa. A eso es que estamos apostando. Y voy a hacer 3 preguntas más, entonces si podemos hacer un poco más conciso. Ya respondió a varias otras preguntas. Es que entonces usted me entusiasma, me voy a desacelerar. Las misiones diplomáticas no serán observadoras en las próximas elecciones, sino invitadas. ¿Cuáles son las diferencias en sus actividades entre un concepto y el otro? Le agradezco mucho esa pregunta, porque además me va a permitir también aclarar otros aspectos relacionados o vinculados con ella. Existen 2 instrumentos internacionales sobre observación internacional. Uno, que es el que maneja la Comisión de Viena, que tiene los principios generales de observación, y otro que fue emitido por la ONU, y hay otro incluso que existe en América. Y ahí se definen los roles de cada uno de las personas que intervienen en los procesos electorales. La observación electoral no es universal. No todos los países tienen observación electoral. Por ejemplo, México no tiene observación electoral. Cuando yo he ido a México voy como invitado. Y no voy representando a mi estado, voy representando al órgano multilateral que se llama Asociación Mundial de Órganos Electorales. Tampoco lo tiene Chile, tampoco lo tiene Argentina. Tampoco lo tiene incluso Estados Unidos. Estados Unidos nos invita, yo he ido a varias actividades de Estados Unidos invitado a ver las elecciones en Virginia, en Washington y en otros estados de Estados Unidos. En Europa, por decir, ningún país acepta observadores. Ellos pueden hacer invitaciones amistosas para que uno participe y lo acompañe. En América del Sur, Brasil tampoco tiene invitados, casi ningún país. Ellos ahora han cambiado el concepto por acompañante, que es una nueva visión que tiene sus limitaciones.
Y en América Central sí tenemos la observación electoral y en República Dominicana. La Junta dictó un reglamento sobre observación electoral y definió 4 categorías. Cuando se decidió establecer que los embajadores son invitados, es bajo el criterio de que un embajador no se representa a sí mismo como persona, sino que representa a un Estado. Y que no se considera apropiado que un Estado observe a otro Estado o certifique a otro Estado en el ejercicio de sus derechos democráticos. Ahora, sí se entiende que un Estado debe participar como invitado, debe acompañar a ese Estado y debe cooperar con ese Estado para tener una mejor democracia. ¿Qué podrán hacer los invitados? Todo. Los invitados podrán ir a los colegios, incluso originalmente habíamos planteado que íbamos a crear una ruta, el embajador Navarro y los miembros de la Unión Europea me dijeron, mire, si ustedes quieren hagan la ruta, pero quizás a nosotros nos puede gustar más ir solo, independiente. Le dijimos, bueno, pues váyase a su cuenta y riesgo. Si ese es el problema, no hay inconveniente. Y obviamente la idea era que en la mañana cada uno de los embajadores se reunieran y ellos decidieran qué lugares querían ir a ver. Pero si prefieren mejor irse de manera individual, pues amén. Cuando nosotros hemos ido fuera del país, siempre nos hacen ruta y vamos a ruta. Y lo consideramos normal. Pero no hay dificultad en eso. Podrán ir al centro de cómputo, podrán ir el día de la elección, podrán pedir información. La diferencia es que se ha pedido que no formen misiones de observación ni emitan criterios sobre el proceso electoral, sino que cualquier informe lo manden hacia su departamento de Estado, Cancillería o como se le llame, o que lo refieran, en este caso a la Cancillería Dominicana o a la propia Junta Central Electoral. También se refiere que si algún actor político tiene una denuncia y la dirige hacia una u otra embajada, que esa denuncia la remita esa embajada o al órgano electoral o a la Cancillería o a una de las misiones que van a venir a observar el proceso, que son la OEA, UNASUR, el Centro Calte, que mandó a decir que quiere acreditar a algunas personas, y una cantidad enorme de delegados y de observadores internacionales que han sido invitados. Hay más de 10 expresidentes incluso que van a estar presentes. Estas van a ser las elecciones más observadas en toda la historia. Y decía con la venia suya que quería aprovechar para hacer una aclaración que creo que es el momento. Yo quiero aclarar en este escenario que la Junta Central Electoral no tiene una relación de rivalidad ni de enemistad hacia la Embajada de los Estados Unidos. Hemos tenido diferencia de criterio en algunos aspectos que yo la considero normales. La Embajada de Estados Unidos o el Estado o Estados Unidos tiene criterios sobre temas puntuales que maneja la Junta que no necesariamente son los criterios nuestros. Y es su derecho expresarlo y es el nuestro cumplir con la norma y con la ley. Y posiblemente eso haya generado alguna diferencia. Pero no significa que hay una restricción al derecho de información, de participación y de cooperación de los Estados Unidos con nosotros, por múltiples razones. Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de la República Dominicana y, aunque hemos tenido nuestras altas y bajas, es un amigo cercano con el que debemos tener una buena relación. Personalmente no tengo ninguna queja hacia el embajador que hoy nos acompaña en la mesa, ni tampoco respecto al esposo del embajador, porque ninguno de los dos me ha dado un maltrato en términos personal. Esas diferencias han existido y soy de lo que cree incluso que esas diferencias fueron superadas, sobre todo con posterioridad a algunas reuniones que hicimos y que sostuvimos, sobre todo una en la Junta y creo que una o dos en la Cancillería. Y pienso que ellos pueden aportar bastante en este proceso electoral y sé que lo harán, porque ni a ellos ni a nosotros nos conviene una República Dominicana inestable, sino una República Dominicana en pleno ejercicio del derecho de los ciudadanos y con una democracia fuerte. Así que aprovecho su pregunta para dejar ese tema aclarado. Bueno, gracias. Y la última pregunta, ¿para cuándo esperan los resultados de las auditorías que están haciendo Latino Barómetro de las Américas al padrón electoral y la OEA a los equipos y programas de escrutinio electrónico? En el caso de Latino Barómetro, están trabajando arduamente. Esa auditoría se maneja al margen nuestro, ellos funcionan y la llevan a cabo. La promesa que nos hicieron es que obviamente
sería entregada en la primera semana del mes de mayo. Se entregará en un acto público donde darán los detalles de sus hallazgos, si los hubiera, de las fortalezas y debilidades del padrón electoral nuestro. En relación al tema de la auditoría, cuando yo estuve en la OEA, que conversé con el secretario general de la OEA, el secretario general nos dijo que ellos tenían interés en verificar cómo funcionaba el sistema electrónico nuestro, y nosotros, que no teníamos previsto auditoría, cuando él dijo eso, le dije, bueno, pero usted es nuestra solución, vayan y hagan una auditoría. Y habíamos quedado que eso iba a ocurrir. Ahora recibimos la información de que ellos, por una serie de dificultades, entre otras económicas, la información que me dieron es que solo han recibido 50,000 pesos para la observación electoral. La observación electoral se fundamenta en donaciones, en países donantes, y los países donantes, no es por nada, pero Estados Unidos, Canadá y básicamente Estados Unidos y Canadá son los que aportan para la observación electoral, no han dado recursos suficientes para la OEA. Ante esas dificultades, entonces, nos vimos en la obligación de requerir de la empresa suplidora de servicios que mande a hacer una auditoría del funcionamiento y que contrate una empresa de reconocida solvencia internacional para ese tema. No sé si la contrataron o si ya lo tienen previsto. Ya sí. ¿Cómo se llama? Y nos dicen, bueno, que contrataron a Pricewaterhouse, ¿verdad? Bueno, se supone que esa empresa debe hacer la auditoría. Parece que lo va a hacer con técnicos de aquí y del exterior que vienen a hacerla. Y para nosotros, pues feliz. En adición a eso, el Movimiento Cívico Participación Ciudadana empezó solicitando un 3% de auditoría del conteo electrónico versus el conteo manual. Después aumentó a un 10%. Y nosotros le estamos dando un 15%. En vez de un 10 le estamos dando un 15% para que sea mayor. Hemos decidido que sea aleatorio y que en adición a que sea aleatorio sea en las juntas electorales. Hasta ahora enviaron una comunicación donde nos están solicitando, nos solicitaron 11 puntos, los 11 puntos fueron aceptados. Nos dijeron que quieren acreditar 2,000 personas y que iban a mandar un listado de 500. Me está diciendo el secretario que llegó hoy el listado de 500. Pues hoy mismo se le va a acreditar y los 2,000 cuando llegue también se va a acreditar. La idea es que todo el que pueda observar, observe. Para mí, un 15% es más que suficiente para determinar si es aleatorio, si hay alguna anormalidad o no en el conteo. Y por tanto, estamos haciendo una preauditoría y una postauditoría. Más transparencia de ahí, a mí me luce que ya sería una exageración. Muchísimas gracias por aclarar muchas cosas en su exponencia y en las respuestas a las preguntas, que el éxito suyo es el éxito de todos. Muchísimas gracias y buena suerte en este proceso. Gracias a todos ustedes y buenas tardes. Paramos ahora.